Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Hoy tenemos un vídeo súper jugoso, de esos que sé que les encantan. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que al parecer, podría estar dándonos una sorpresa muy pronto. ¿Romance a la vista? ¿Confirmación inminente? Agárrense fuerte porque vamos a analizar todas las pistas, los rumores, las indirectas que han estado dejando por ahí. Antes de que empecemos a desmenuzar todo este drama, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre chismes de famosos, tendencias y un montón de cosas más. Les prometo que siempre hay algo interesante por aquí. Y si les gustan los vídeos largos y llenos de detalles, este es para ustedes. Porque hoy no nos vamos a dejar ni una migaja de pan en el camino. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. ¡Qué pareja! Desde que los vimos juntos en la pantalla, la química era innegable. Era como si el amor traspasara la televisión y nos envolviera a todos en un torbellino de emociones. Y claro, cuando una pareja tiene esa conexión tan especial, esa chispa que se siente hasta a través de la pantalla, es inevitable que los rumores de romance empiecen a volar. Y vaya que volaron. Recapitulando un poco porque sé que hay algunos rezagados que quizás se perdieron algún capítulo de esta telenovela de la vida real, recordemos que después de terminar la serie, y después de meses de negaciones y coqueteos a medias, Hande y Kerem confirmaron su relación. El mundo del chisme explotó. Fueron meses de pura miel, de fotos adorables en redes sociales que hacían que nuestros niveles de azúcar en sangre se dispararan, de viajes juntos a destinos paradisíacos que nos hacían replantearnos nuestras propias vacaciones, de miradas cómplices en eventos públicos que derretían hasta el corazón más frío. Nos tenían a todos suspirando. Era la pareja perfecta, la prueba irrefutable de que el amor verdadero existía, que los cuentos de hadas podían hacerse realidad, hasta que, como en muchas historias de amor, llegó el final. Un final inesperado, por cierto. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría, un jarro de realidad para muchos de nosotros. ¿Qué había pasado? Los motivos oficiales nunca quedaron del todo claros, envueltos en un halo de misterio y especulación. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, de lo difícil que es mantener una relación con dos carreras profesionales tan exigentes y demandantes, otros de diferencias irreconciliables, de personalidades que chocaban a pesar de la química innegable, y como siempre no faltaron los rumores de terceras personas involucradas, de celos, de infidelidades, la clásica ensalada de chismes que suele acompañar a las rupturas famosas. Lo cierto es que de un día para otro la magia se esfumó como un espejismo en el desierto. Las fotos juntos desaparecieron de Instagram, las interacciones en redes sociales se volvieron frías y distantes, y el silencio se hizo ensordecedor. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque si bien ambos han seguido adelante con sus vidas, con nuevos proyectos profesionales y personales, demostrando que son dos profesionales consumados y que pueden brillar por sí solos, las chispas de lo que fue parecen seguir encendidas, parpadeando en la distancia como una hoguera que se resiste a extinguirse. Y no lo digo yo, no me estoy inventando nada. Lo dicen las redes sociales, que son el mejor termómetro del mundo del espectáculo, los medios de comunicación, siempre hambrientos de exclusivas y titulares jugosos, y por supuesto ustedes, mis queridos chismosos. Que no se pierden ni un detalle y que tienen un olfato infalible para detectar el romance en el aire. Empecemos por las señales más evidentes, esas que son como migas de pan dejadas a propósito para que las sigamos. En las últimas semanas hemos visto a Hande y Kerem coincidir en varios eventos. Sí puede ser pura casualidad, una simple coincidencia de agendas, pero cuando hablamos de dos personas que estuvieron tan unidas, que compartieron momentos tan íntimos y especiales, y que ahora supuestamente son solo amigos, esas coincidencias se vuelven sospechosas. Muy sospechosas. En uno de esos eventos, un evento benéfico si no me equivoco, se les vio conversando animadamente, riendo juntos como si no hubiera pasado nada, compartiendo secretos al oído, y hasta intercambiando miradas que, según algunos expertos en lenguaje corporal, denotaban algo más que simple amistad. Obviamente no hay fotos ni vídeos comprometedores, nada que los pille besándose apasionadamente o tomados de la mano, pero las imágenes que circularon en redes sociales, esas fotos robadas por paparazzi astutos,
fueron suficientes para encender la mecha de la especulación y hacer que la llama del rumor volviera a arder con fuerza. Otro indicio importante, y aquí entramos en el terreno pantanoso de las redes sociales, son los likes y comentarios que se han estado dejando mutuamente en Instagram. Sí, sé que suena a chisme de adolescentes, a cotilleo de quinceañeras, pero en el mundo de las celebridades, donde cada gesto, cada palabra, cada publicación es cuidadosamente estudiada y analizada, un simple like puede valer más que 1000 palabras. Y cuando esos likes vienen acompañados de emojis sospechosos, como corazones rojos, caritas sonrientes con ojos de enamorado, o incluso el emoji del fuego, la cosa se pone aún más interesante. Es como un código secreto, un lenguaje en clave que solo ellos entienden, pero que nosotros, los chismosos profesionales, podemos descifrar con facilidad. Pero lo que realmente ha hecho que los rumores se disparen, que la temperatura del chisme alcance niveles de ebullición, son las declaraciones que ambos han dado por separado en diferentes entrevistas. Sin ser explícitos, sin revelar sus cartas por completo, tanto Ande como Kerem han dejado entrever que guardan un cariño muy especial el uno por el otro, que valoran mucho el tiempo que pasaron juntos, que aprendieron mucho de esa relación, y que no descartan la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Un futuro incierto, quizás lejano, pero un futuro al fin y al cabo. Kerem, en particular, ha sido especialmente elocuente al hablar de Ande. En una entrevista reciente concedida a una revista de renombre, dijo que ella es una persona increíble, una mujer talentosa, inteligente y hermosa por dentro y por fuera, que la admira mucho como actriz y como mujer, y que siempre la llevará en su corazón. Casi me pongo a llorar. Sinceramente, esas palabras suenan a arrepentimiento, a añoranza, a ganas de volver a intentarlo, a reconocer que quizás cometió un error al dejarla ir. Un error que ahora está dispuesto a enmendar. Ande, por su parte, ha sido un poco más reservada, más cautelosa, pero también ha dejado claro que no guarda ningún rencor hacia Kerem, que no hay resentimientos ni heridas abiertas. En otra entrevista, dijo que aprendió mucho de la relación que tuvieron, que valora mucho los momentos felices que compartieron, que no se arrepiente de nada, y que le desea lo mejor en todo lo que haga. Ok, Ande, no te hagas la difícil. Sabemos que también lo extrañas, que hay un vacío en tu corazón que solo él puede llenar. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos realmente ante la inminente confirmación de un romance, ante el anuncio oficial de que Ande y Kerem han vuelto a estar juntos? ¿O simplemente se trata de dos personas que se quieren mucho como amigos, que se respetan y se admiran mutuamente, pero que no tienen intenciones de retomar su relación sentimental? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero basándonos en todas las evidencias que hemos recopilado, en todas las pistas que hemos analizado, yo me inclino a pensar que sí, que hay algo más que amistad entre Ande y Kerem. Creo que ambos se dieron cuenta de que cometieron un error al separarse, que la química que tenían era demasiado especial, demasiado intensa como para dejarla ir, y que están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Además, no olvidemos el factor fans. La presión de sus seguidores para que vuelvan a estar juntos es enorme, abrumadora, y estoy segura de que eso también influye en su decisión. Los fans son como un ejército de cupidos, lanzando flechas de amor desde todas partes del mundo. Por supuesto, también hay que ser realistas. Las relaciones son complicadas, requieren esfuerzo, compromiso y sacrificio, y no siempre funcionan, por más amor que haya. Puede que Ande y Kerem intenten volver a estar juntos, pero que al final se den cuenta de que no es lo mejor para ellos, que sus caminos deben seguir separados. O puede que decidan seguir siendo amigos, y que todas estas especulaciones sean solo producto de nuestra imaginación, de nuestros deseos de que el amor triunfe sobre todas las cosas. Pero, ¿dónde estaría la diversión si no pudiéramos fantasear un poco, si no pudiéramos soñar con un final feliz para esta historia de amor? Así que por el momento sigamos atentos a las redes sociales, a las entrevistas, a todas las señales que nos puedan dar Ande y Kerem. Y crucemos los dedos para que pronto nos den la noticia que todos estamos esperando, que el amor ha vuelto a triunfar. Que Ande y Kerem han vuelto a estar juntos y que esta vez será para siempre. En resumen, hemos explorado todas las pistas y rumores que apuntan a una posible reconciliación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos sus apariciones públicas, sus interacciones en redes sociales, y sus declaraciones en entrevistas, y llegamos a la conclusión de que, aunque no hay nada confirmado oficialmente, hay muchas razones para creer que el romance podría estar a la vuelta de la esquina. El misterio continúa. Muchísimas gracias por ver este vídeo.
Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estos chismes con ustedes, que son mi familia virtual. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan siendo amigos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Quiero leer sus teorías, sus predicciones, sus deseos más profundos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido como este. Y recuerden, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Besos. Y recuerden, el amor está en el aire, así que respiren hondo. Caraguiño.